¿Comenzamos? Está grabado y transmitido ahora mismo. La cámara es ese objeto que está ahí que enfoca automáticamente. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en nombre de nuestro decano y de la facultad, a este lanzamiento del libro La voz de la madera en las iglesias chilotas, de los autores Antonio Saadi y Constantino Mauro Matis. Para comenzar esta actividad, le vamos a dar la palabra a nuestro decano, que dará las palabras del inicio, para luego continuar con un conversatorio y algunas explicaciones que daré después. Decano. Muy buenas tardes. Agradezco la participación de todos ustedes para este evento que es muy importante para nosotros, la presentación del libro La voz de la madera, la iglesia chilota. Para nosotros es un honor, como en el caso mío como decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, darle la bienvenida a esta presentación que nos convoca no solo en torno a un libro, sino también en torno a una forma de mirar, sentir y transmitir la arquitectura, desde su raíz más profunda, la que nace del territorio, de la memoria y de la materia viva. Hoy celebramos la publicación de La voz de la madera en las iglesias chilotas, una obra notable de los arquitectos Antonio Saadi y Constantino Mauro Matis. Se trata de un trabajo que combina investigación rigurosa con una sensibilidad atenta al detalle, a lo intangible, a lo que no siempre cabe en planos ni fotografía. Es una invitación a escuchar, como bien dice su título, la voz que emana de la madera, esa voz que habla desde el silencio, desde el tiempo acumulado, desde las manos que construyeron sin dejar su firma, pero sí su alma. Este libro llega además
en un momento especialmente simbólico. Se cumplen 25 años desde que las 16 iglesias de Chiloé fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Un cuarto de siglo en el que hemos aprendido a mirar estas construcciones no solo como objetos patrimoniales, sino como expresiones vivas de una historia compartida, de una religiosidad encarnada en madera y de una forma colectiva de construir, resistir y habitar el paisaje natural. Este aniversario nos invita a reflexionar sobre lo que significa conservar, investigar y transmitir el sentido profundo de este legado. No basta con proteger las estructuras físicas, es necesario también escuchar sus voces, comprender sus silencios y abrir espacios para nuevas lecturas, como lo hace esta publicación. Porque preservar el patrimonio no es simplemente evitar su desaparición, es también mantener viva su capacidad de hablarnos en el presente. En este libro, la madera se revela no como un simple material, sino como protagonista sensible de una arquitectura que respira, que envejece con dignidad, que guarda en sus vetas la historia de un pueblo entero. Los autores nos conducen por un recorrido que es técnico, sí, pero también humano, casi litúrgico. Nos invitan a ver las iglesias no solo por lo que son, sino por lo que significan, como lugares de encuentro, como símbolos de comunidad, como manifestaciones de una espiritualidad tejida en manos carpinteras, lluvia, viento y fe. Antonio Saadi y Constantino Mauromatis, ambos con una larga y valiosa trayectoria académica y profesional en el ámbito del patrimonio, han logrado en esta obra construir un puente entre la investigación y la emoción, entre la memoria y el análisis, entre el pasado y el porvenir. Es un libro que enseña, pero también conmueve. Un libro que documenta, pero también despierta preguntas. Un libro que, como las iglesias que estudia, está hecho para durar. Desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo nos sentimos profundamente orgullosos de que este trabajo haya nacido en nuestro seno académico. Nos recuerda que investigar es también cuidar, que escribir es también una forma de construir y que el conocimiento, cuando está vinculado al territorio, tiene el poder de transformar la manera en que habitamos, enseñamos y proyectamos la arquitectura. En tiempos de transformación urbana acelerada, de pérdida de referentes materiales y culturales, volver la mirada hacia las iglesias de Chiloé es también una forma de resistencia. Estas construcciones, hechas con herramientas simples y sabiduría acumulada, nos enseña que es posible hacer arquitectura con profundidad, con respeto al entorno, con conciencia del pasado y con responsabilidad hacia el futuro. Felicito sinceramente a los autores por esta obra que quedará como testimonio de su compromiso con el patrimonio, con la docencia y con la cultura arquitectónica del país. Y agradezco a todos quienes han hecho posible su publicación, edición y difusión. Les invito con todo el entusiasmo que nace del aprecio por nuestro oficio a leer este libro no solo como arquitectos, investigadores o docentes, sino también como habitantes sensibles de un territorio que aún tiene mucho que decirnos, si tan solo aprendemos a escuchar. Muchas gracias.
Gracias, señor decano. Además, saludamos al público que está vía redes sociales. Tenemos la transmisión en directo de la actividad y además está quedando registrada en el YouTube de la FAU para quienes quieran verla nuevamente después. Lo primero que tengo que plantear es las excusas y agradecimientos de Sonia Montesino Aguirre, antropóloga y escritora chilena, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en 2013, quien por fuerza mayor no pudo asistir y por lo tanto su asistencia será de otro modo con su palabra, porque daré lectura a un texto que ella envió respecto al libro. De bosques y devociones chilotas, los plurales sonidos de la madera, Sonia Montesino Aguirre. La voz de la madera en las iglesias chilotas de Antonio Saadi y Constantino Mauromatis es un libro estructurado en 4 acápites que dibujan y modelan una suerte de estratigrafía patrimonial. El texto mismo puede ser leído como una salvaguarda de los estratos que la conforman. El de los acervos de la propia Universidad de Chile, como institución con una memoria reconocible en la materia abordada, especialmente la labor realizada por investigadores como los autores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El de las iglesias chilotas en tanto bienes culturales de las comunidades donde se emplazan. Y el de la madera, como testimonio natural y social de la vida de los bosques sureños. La escritura de Saadi y Mauromatis labra como desde las fibras de la propia madera estas capas develando sus anillos temporales, a la vez que pone en valor no solo lo ya sabido, las 16 iglesias reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Mundial, sino el conjunto de la familia de iglesias que hace posible una distinción, el dibujo de algo propio en estos acervos, una escuela arquitectónica chilota como la definen los autores. La mirada así no se posa sobre aquellos templos que fueron objeto de documentación e indagación para lograr ingresar al listado mundial, sino los que quedaron al margen y que dan vida y sentido al universo que integran los primeros. El libro propone también una reflexión teórica que nos ayuda a entender el proceso de patrimonialización de las iglesias de Chiloé, así como los modos de conceptualización de lo auténtico, lo identitario y conocer las etapas del camino hacia el reconocimiento de la UNESCO. Los autores nos acercan a la historia de la construcción de las iglesias, ilustrando los ademanes coloniales jesuitas y la estrategia de sus misiones circulares para evangelizar a los pueblos indígenas. Sin duda, la eficacia simbólica producida en Chiloé fue de una magnitud profunda y encarnada en esas ofrendas de madera que constatan y reflejan el vínculo entre lo sagrado y la naturaleza, los bosques. Expresión de la devoción mestiza, hispano-huilliche, las iglesias emplazadas en muchos y diversos espacios de la isla sacan a luz lo que los autores tematizan y que es objeto de los debates actuales en torno a lo indisoluble del patrimonio material e inmaterial. Esos templos como acervo tangible son el lenguaje de la comunidad que los ha levantado y conservado, pero sobre todo son el albergue de cuerpos con memoria que oran, que cantan, que se unen y organizan para animar y reproducir un ciclo ritual. Con la noción de magnificencia de las iglesias menores, rozamos los sincretismos y las vivencias colectivas de los templos de Puchilco, Lincay, Palqui, Chuyec, Ullar Bajo, San Javier, Teupa, Compu y Quetalco, como testimonios de que sin los saberes y las creencias y la voluntad de la comunidad no es factible la materialidad de la devoción. La interrogación que deviene de las políticas globalizadas sobre conservación del patrimonio mundial es abordada en La voz de la madera en las iglesias chilotas, abriendo la pregunta por quienes deben preservar, restaurar y mantener. La tensión entre cultores expertos evidencia el estatuto diferencial de los conocimientos por un lado y por el otro, las políticas de salvaguardia de la memoria y los saberes de quienes son los que hacen que el patrimonio se mantenga. Carpinteros y restauradores arquitectos con título académico disputan un terreno que invita al diálogo horizontal, al esfuerzo de modestia de las visiones dominantes, toda vez que no se puede, y más aún con las iglesias chilotas, disociar el monumento de lo intangible. Sin comunidad, sin historia, sin transmisión de saberes y ceremonias, no existiría la devoción esculpida y tallada en el templo. Los autores sostienen que la madera, especialmente la chilota, que se aprecia en sus iglesias, tiene voz.
Ellos la han escuchado con afecto y dedicación desde hace años y la hacen audible para nosotros y nosotras en este libro. No tengo dudas que Antonio Saadi y Constantino Mauromatis tienen madera, es decir, disposición y aptitud particular para la actividad que realizan, traduciéndonos esos sonidos de lo que parece un murmullo, pero que ellos convierten en lenguaje y código de un relato que desde la arquitectura se desplaza a las experiencias religiosas colectivas y a su engarce con la naturaleza. Si las iglesias chilotas conforman un patrimonio mestizo y se erigen como dones a Cristo, a las vírgenes y a los y las santas que protegen como patronos o patronas a las comunidades, este libro es también parte de los gestos de salvaguarda. Nacido él mismo como papel de los bosques, es testimonio y pensamiento que registra los múltiples estratos que producen lo patrimonial de los templos isleños. Tocó madera para que su vida esté plena de lectores y lectoras y forme parte gozosa de las múltiples voces que hablan con lo insular para universalizarlo en su humano acontecer. Son las palabras de la señora Sonia Montesinos, un aplauso para ella. Y bien, vamos a comenzar con el panel y por lo tanto presentar a sus participantes. Primero presentar a Vivian Lavín Almazán, periodista y agente literaria, conductora del programa radial de la Universidad de Chile, Vuelan las plumas. Bienvenida, Vivian, y gracias por participar de esta conversación. Al profesor Max Aguirre González, arquitecto de la Universidad de Chile, doctor en arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, académico del Instituto de Historia y Patrimonio. Gracias, profesor. Y a los autores, Antonio Saadi Villanueva, arquitecto de la Universidad de Chile, doctor en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor titular del Instituto de Historia y Patrimonio, profesor, y a el profesor Constantino Mauromatis Pazderca, arquitecto de la Universidad de Chile, doctor en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad también Politécnica de Madrid, profesor asociado del Departamento de Urbanismo. Gracias a los cuatro. Y le doy la palabra a Vivian Lavín para que converse con esta exposición. Se agradece el uso del micrófono para que sea escuchado también por quienes asisten virtualmente. Gracias. ¿Aló? Ya estamos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un honor saludarlos a todos, por cierto que al decano, el dueño de casa, y a los académicos, investigadores, arquitectos y estudiantes de esta maravillosa facultad de arquitectura y urbanismo que tantas alegrías nos da siempre a quienes sabemos y conocemos el derrotero que ha tenido esta facultad. La idea de esta conversación me ha parecido, la verdad es que interesante desde el punto de vista que vamos a poder conversar con los autores y no solamente hacer, bueno, ya escuchábamos a una premio nacional, escuchábamos también al decano con un análisis del libro. Entonces la idea es poder entrar a otras capas de esta obra. Yo escribí algo como un poquito para también como presentar y de qué manera me impacta en lo personal y también en lo colectivo este libro. A pocos días del inicio del mes de septiembre, el concepto de memoria se vuelve a instalar en nosotros, en nuestras casas, en nuestras conversaciones, en nuestros ritos. Vuelve la memoria de su andadura errante y puede abrazarnos como una brisa cálida de antaño, pero también zarandearnos, así como a los volantines, hasta estrellarnos contra el pavimento de la fría realidad. En un septiembre del año 2025, que se asoma con vientos electorales huracanados, como los de esta mañana, el libro La memoria de la madera de las iglesias chilotas de los autores Antonio Saadi Villanueva y Constantino Mavromatis Pazderca llega como un refugio para campear el temporal. Al abrir sus páginas ya se escucha el llamado sonoro desde los campanarios para que nos reunamos y escuchemos el mensaje de sus autores.
Antonio y Constantino nos esperan al ingreso con un hilo rojo. El hilo rojo de la memoria emotiva, que es el que nos permite recordar con el intelecto y el corazón la experiencia de ingresar a una familia, a la familia de las iglesias chilotas, de las cuales solo 16 han sido nominadas como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El hilo rojo nos permitirá recorrer no solo las iglesias, que son el patrimonio tangible, sino que también el paisaje natural, señor y dueño de las tierras que habitan esos árboles que luego se transforman en madera. Este hilo rojo de la memoria hace un recorrido por el patrimonio intangible, también que son, y cito la obra, la música, la palabra, la religión, que se yerguen enhiestas, acompañando a los campanarios que por siglos llamaron a arrebato a los devotos feligreses. Hasta ahí la cita. Antonio y Constantino están también en los alrededores de las iglesias, para que antes de ingresar conozcamos los cementerios y espacios que las circundan. Nos invitan a conversar con los habitantes de esos pueblos y caletas de difícil pronunciación para los que somos forasteros, a conocer a los carpinteros de Rivera, herederos de un oficio tan elegante y fino como el que se enseña en estas aulas. El libro La voz de la madera en las iglesias chilotas abre sus páginas como si se tratara de las propias puertas de doble hoja de sus templos, como si fueran los brazos abiertos de sus autores para recorrer juntos muchas historias, variados paisajes, una familia de iglesias que insisten en llamar, porque no se trata de iglesias de primera y de segunda categoría, son todas parte indisoluble de un todo cultural. Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en Nara, una ciudad que tiene especial importancia en este libro, pues fue allí donde se realizó la conferencia que en el año 1994 reunió a especialistas de 28 países y que juntos redactaron la llamada Declaración de Nara, que representa el espíritu de este libro cuando señala, y cito, que la diversidad de culturas y de patrimonios de nuestro mundo es una fuente irreemplazable de riqueza, tanto espiritual como intelectual, para toda la humanidad. La protección y favorecimiento de la diversidad cultural y patrimonial en nuestro mundo debería promoverse de manera activa como un aspecto esencial del desarrollo humano. Hasta ahí la cita. Nara es una ciudad japonesa próxima a Kioto y que se caracteriza por una arquitectura donde la madera cumple un rol protagónico. Llama la atención que una ciudad tan cuidada y visitada por turistas que acuden a ver al gran Buda de más de 18 metros de alto, entre otras maravillas, por cierto, como también a los ciervos que recorren libremente sus parques y calles, sean estos mismos la demostración de un desequilibrio ecológico evidente. Pero como diríamos en chileno, en todas partes se cuecen habas. Lo relevante para nosotros es que este libro, centrado en Chiloé y sus iglesias, nos remece en, y cito nuevamente, la diversidad de especies arbóreas nativas y los diversos usos que se les han asignado, pero esas mismas condiciones propias de los territorios meridionales son la causa al mismo tiempo de la fragilidad de sus construcciones y la pérdida de muchas de ellas, privándonos de conocer la calidad de las más antiguas. Permanecen solamente las que se remontan hasta las décadas finales del siglo XVIII y las del siglo XIX. El arquitecto Montesinos, dicen los autores, afirmaba que cualquier análisis que se pretendiera hacer acerca de esta arquitectura habría de resultar necesariamente incompleta, toda vez que ya estaban desaparecidas todas las obras de los primeros siglos de la colonización. Hasta ahí la cita. Pero esta incompletitud no amilanó a nuestros autores. Por eso es que conocer sus reflexiones y llamados de alerta resultan hoy de la mayor urgencia. Max, partamos con el diálogo entonces. Me gustaría comenzar preguntándoles a estos académicos que ustedes muy bien conocen y que no necesitan mayores presentaciones, una pregunta que les hice ayer en el programa porque lo estuve allí, pero me parece interesante, que es la manera como ellos llegan como personas, como seres humanos, a un territorio,
a un paisaje natural como es Chiloé, y luego a estos tesoros tangibles que son sus iglesias, pero también a las otras partes de ese patrimonio intangible que son los ritos, las personas, las costumbres, las culturas. Quiero escucharlos, parte Antonio Saadi. Bien, muchas gracias. Lo cierto es que no puedo sino estar muy feliz y emocionado por esta celebración, por este acontecimiento. Veo muchas caras conocidas de amigos, compañeros de trabajo, estudiantes, autoridades. Gracias, señor Gaspar. Gracias, decano. Y bueno, simplemente decir que efectivamente desde hace muchos años ha habido un interés de parte de Constantino y la mía propia de conocer y adentrarnos en la cultura chilota. En mi caso, porque, bueno, tengo ancestros familiares allí en Castro, y porque prácticamente nací en el Instituto de Patrimonio e Historia de la Facultad, y desde hace muchísimos años, digamos, iba a decir crecí, pero me arrepiento. Crecí intelectualmente con varios de los grandes académicos que han estado allí, entre ellos Hernán Montesinos Barrientos, que diría que es el pionero, el que comenzó esta muy importante saga de autores que fueron uno a uno haciendo un aporte. Y a partir de esos años pretéritos, a través de investigaciones, de acercamientos a la materia patrimonial de Chiloé, obviamente nos fuimos encariñando. Y claro, soy también testigo de muchísimos trabajos que se fueron realizando por parte de estudiantes, guiados por profesores, que hoy día constituyen un tesoro absolutamente irrepetible. Creo que en este momento lo que existe en el archivo de Historia de la Arquitectura en materia de trabajos chilotes no tiene paralelo en ninguna otra institución. Y afortunadamente todavía podemos seguir ahondando, pero siempre a partir de lo existente. Creo que no hay ningún eslabón que uno debería saltarse porque es una cadena continua, interminable, y por cierto no queremos dejar de estar todavía presente. Constantino, yo sé que también tiene una historia al respecto. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Vivian. Vamos a escuchar a continuación también a Max. También me sumo al agradecimiento en este día tan tormentoso y con tantas dificultades a Fernando Gaspar, director de creación de la Universidad de Chile, también que está aquí presente, nuestro decano, que también estamos muy contentos de su presencia, el director de la escuela, Diego Vallejos, y bueno, a todos también muchas caras conocidas, y estamos muy felices por aquello. Mi historia quizás no es tan familiar y tan de piel con respecto a Chiloé. Mi historia más bien nació por las casualidades que se dan en la vida, ¿no? Que me invitaron a participar de un llamado taller Chiloé en algún momento, por Hernán Montesinos, Patricio Basáez, Luis Golzac, Jaime Daroche en ese entonces. Y a partir de eso también tuve la oportunidad, la fortuna de ser invitado también a través de Hernán Montesinos por la misma fundación para realizar una serie de intervenciones patrimoniales en Chiloé una vez que fueron declaradas, incluidas dentro del listado Patrimonio Mundial UNESCO.
Y ese fue mi acercamiento. Conocí a Chiloé anteriormente, pero ese fue mi acercamiento más profundo a un territorio mucho más complejo, de lecturas mucho más complejas de lo que uno presupone cuando uno lo conoce de manera un poquito más superficial como turista, ¿no? Bueno, y así fui acercándome y, bueno, más allá de eso, y quizás quiero agregar otra cosa más, es cómo nosotros, más que acercarnos al territorio, cómo nos acercamos a este libro, que también es una historia interesante. Como todo libro, o no sé si como todo libro, pero en este caso va evolucionando, ¿no? Y este es un libro que tiene una evolución bastante larga. Y nos preguntamos en varias ocasiones, y ahora que está listo nos preguntamos más cosas todavía, por el hecho de cómo poder hacer un libro de Chiloé que sea distinto, y ahí entonces hay diría yo, dos aspectos que podrían responder esa pregunta. Uno, de cómo poder agregar más particularidad a este patrimonio reconocido a nivel mundial. ¿Cómo podemos ir más allá de Nara, ¿no? ¿Cómo podemos entender, identificar, tener una lectura más fina de lo que es Chiloé desde una visión multiescalar? Y lo otro tiene que ver también de cómo podemos nosotros entender la intervención patrimonial desde un mundo que está cambiando de manera muy rápida y traumática. Esas transformaciones no son transformaciones que son inocuas respecto a cómo uno tiene que enfrentar los criterios de intervención, por ejemplo. Y de ahí surgieron una serie de preguntas, y el libro justamente procura hacer eso, ¿no? Hacer preguntas más que dar respuestas. O sea, nos hicimos una serie de preguntas y ese debate que está detrás de esas preguntas está también presente en el libro. Bueno, después nos podemos referir un poquito más a aquello, pero le voy a pasar la palabra a Max Aguirre, que agradecemos también su presencia. Muchas gracias, Constantino. Quiero partir agradeciendo la invitación que me hicieron los autores a compartir esta presentación del libro, por lo cual me siento honrado. Y partir refiriéndome al libro desde 3 términos que empleé conversando con ellos en otro momento sobre el libro y que precisamente a ellos les parecieron válidos para referirse al libro. Entonces, lo que he hecho ahora es preparar una reflexión en torno a esos 3 términos con los cuales yo defino el libro. Este libro me parece a mí que es un ensayo, es un manifiesto y es un homenaje. Es un ensayo porque se presenta a las iglesias de Chiloé en toda su humana calidez, exponiendo en forma clara el valor arquitectónico, constructivo y antropológico que está representado en ella, que ha sido investigado por académicos de esta facultad desde hace casi 50 años, y por el tono que tiene este libro, un tono literario y poético de la escritura. Esto hace que este libro no sea posible definirlo como un libro de historia, tampoco como de teoría ni de técnica constructiva. Es un testimonio del valor humanístico, patrimonial y académico de las iglesias. Hace notar el conflicto que se plantea entre tradición y doctrina disciplinar, entre lo que se conserva y lo que cambia, y apunta a las tareas pendientes que significa investigar las dimensiones etnográficas de las iglesias. En ese sentido, entonces, me parece que defino y entiendo este calificativo de que el libro es un ensayo. Me parece también que es un manifiesto porque denuncia el peligro a que se encuentran expuestos bajo la presión de la explotación extractiva de recursos acuícolas, la disminución del arraigo cultural de los jóvenes y la inadecuada o inoportuna conservación y mantenimiento requerido. Por último,
me parece que el libro es un homenaje, y aquí me refiero casi a dos sentidos que tiene este término. El homenaje es la representación de un sentido de honor, y por lo tanto lo que creo que hacen los autores es manifestar la gloria o la buena reputación que sigue al mérito o a las acciones heroicas como sería la construcción de estas iglesias. Y también me quiero referir al sentido de que tiene homenaje en la Edad Media, cuando los siervos rendían homenaje a sus señores, sintiendo que era el juramento solemne de fidelidad hecho a un rey o señor. Finalmente, el libro leído constituye una experiencia inédita de las iglesias, y aquí cito, que procura sedimentar con más emoción que rigor ese antídoto contra el olvido y la indiferencia. Muchas gracias. No, quisiera más bien que ellos se refirieran a este punto de vista que he planteado. Bueno, muchas gracias, Max. La verdad es que cuando uno tiene que hablar de lo que ha hecho, se hace difícil porque al menos a mí me da un poco de pudor, sinceramente. Pero como el comentario viene de afuera, yo lo suscribo porque creo que cuando lo escribimos, Constantino y yo, tuvimos esos conceptos en la cabeza. Yo diría que efectivamente, y esto se fue dando de a poco, hay un deseo de que este texto llegue a mucha gente. Y por lo tanto, esto no se ha dicho, pero lo digo, quisimos que se entendiera fácilmente, un lenguaje, si bien poético, y lo digo entre comillas porque eso es un poco presuntuoso, pero amén de eso, yo creo que hay un intento por facilitar la lectura, porque creemos que un propósito subliminal que hay acá es que el libro se convierta en un instrumento de protección, y para eso hay que difundirlo. Y en la medida que se conozca por más personas, habrá más conciencia y todos podrán acercarse con más cariño a este patrimonio que de alguna manera está siendo olvidado paulatinamente, abandonado. Entonces queremos una reacción, y en la medida que este libro se lea, para nosotros ya se habrá cumplido un muy importante propósito. Pero también, y también presuntuosamente, sentíamos que tenía que llegar a más personas, en este caso a especialistas. Y por lo tanto hay capítulos que van envolviendo aspectos un poco más de la especialidad, que tienen que ver con la intervención arquitectónica en los templos chilotes. Y por eso hablamos de llevar estas estructuras al quirófano de los proyectos, ¿no? Y allí hay una pugna permanente entre lo que es el rigor de las cartas convencionales, legales y, digamos, universales, que están ya consagradas, con esa pugna es con la sabiduría ancestral de los carpinteros locales. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo proceder? ¿Hacemos caso a estas normas internacionales o también escuchamos la voz de estas personas que saben mucho, que sienten lo que hacen y que lo aman? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Y esas son las preguntas que empiezan a nacer.
y ponemos ahí en tela de juicio ciertas acciones que se han hecho en algunos casos particulares. Digo esto porque aquí estamos en la Facultad de Arquitectura, muchos son especialistas, y que no se crea que hay aquí apenas unas pinceladas turísticas que buscan mostrar esa cosa bella, poética, un poco idealista de lo que son las iglesias. Aquí también hay un tono de denuncia, como bien verificaba Max. Hay aquí una manera de decir en poesía lo que está pasando. Lo dejamos patente y eso es una manera de desnudar elegantemente la realidad. Creo que eso es un poco lo que buscamos en este libro, que como ustedes ven es muy ambicioso y que tiene muchas búsquedas y propósitos. Sí, bueno, en esa búsqueda, tal como también señaló Sonia Montesino, ¿no?, que nosotros hemos sabido escuchar la voz de la madera, también hemos escuchado muchas voces, que no se malentienda. Muchas voces justamente para entender la complejidad de lo que decía justamente Antonio ahora, ¿no?, de cómo equilibrar, cómo regirse, por un lado, por las cartas, por los acuerdos, los expertos, por otro lado, también entender que estas iglesias son parte de un tejido social muy sensible, con mucho arraigo, pero también hay otras voces que tienen que ver con la contemporaneidad, con los cambios que están sucediendo, y hay que entender eso también para poder intervenir. Voy a referirme a un concepto que es muy propio de esta facultad, la multiescalaridad, que es interesante justamente para poder comprender podríamos decir, un objeto arquitectónico, pero dentro de un contexto mucho más complejo. Las maderas se sacan de los bosques, como dicen los chilotes, el monte, ¿no? Y en el bosque hay distintas especies de madera con distintas propiedades para distintos usos. Los carpinteros lo saben muy bien. De ahí surge el oficio de los carpinteros, que se traspasa generación a generación. Aparece también un paisaje cultural, un paisaje productivo, artesanal, un paisaje cultural muy arraigado en el territorio y el maritorio. Y de ahí surgen los detalles constructivos, los ensambles, todas estas uniones carpinteras. Entonces, claro, cuando uno ve un momento histórico donde hay transformaciones profundas, empieza a desaparecer ese bosque, se empieza a privatizar a través de las concesiones acuícolas, se privatiza el mar. Y por tanto eso significa que se va impactando en lo que es el oficio, la tradición constructiva en madera. Ya no se puede sacar cualquier madera, se va a comprar al Sodimac. Con eso se pierde el traspaso de este oficio y se pierde ese paisaje cultural. Entonces, ¿cómo actuar en una intervención patrimonial frente a toda esa complejidad? Frente también a la falta de compromiso real, profundo del Estado respecto al patrimonio. Es un compromiso mezquino, un compromiso insuficiente, un compromiso a borbotones o a goteos, y por tanto también eso hay que tomarlo en cuenta. Voy a dar un ejemplo breve, que es por ejemplo la iglesia de Ichuac, que me tocó restaurar en el año 2005. No había suficiente financiamiento, entonces hubo que intervenir la torre fachada. Intervenía la torre fachada, uno tenía que decidir qué es lo que se podía intervenir con ese presupuesto. Pero resulta que la nave tuvo que esperar 20 años, hoy en día 2025, 20 años, y todavía no se puede intervenir y está en unas condiciones deplorables. Se fijan lo complejo del tema, o sea, llega financiamiento en un momento, ¿qué se hace con esa plata?
bueno, ese es un solo ejemplo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las transformaciones de la globalización, en donde también, y con esto termino, también se produce esa coexistencia distópica, ¿no? Entre un mundo local, un tejido social muy fino, un tiempo determinado, con lo que es la globalización. El segundo exportador del mundo de salmones es Chile. Y eso obviamente tienen otros tiempos, y tienen otras lógicas. Y eso coexiste a veces en un mundo rural muy fino, con obviamente impactos muy grandes. Bueno, el ejemplo que acaba de dar Constantino me trae a la mente la paradoja de Teseo, ¿no? Que seguramente ustedes conocen, que la conocen todos ya. ¿Por qué se aplica a este caso? A ver, ¿por qué? Bueno, resulta que Teseo en la isla de Creta, bueno, tuvo una lucha con el Minotauro, ganó, y cuando volvía a Grecia venía en su embarcación. Y en la medida que fue avanzando por un mar muy proceloso, la nave se fue destruyendo y necesitó reemplazar unas tablas al principio, que después no fue suficiente porque se fueron dañando otras, y volvió a cambiar otras tablas, y siguió cambiando tablas hasta que la embarcación quedó enteramente hecha, y volvió en otra embarcación. Y la pregunta ¿es todavía la misma embarcación de Teseo la que salió de Creta o es distinta a la que llegó a Grecia? Bueno, eso pasa con las iglesias, porque en la medida que uno corrige una parte, la repara, se está dañando otra. Y así va reemplazando pieza por pieza, y al final el templo entero deja de tener los materiales que tuvo al comienzo. Pero aquí yo me atrevo a dar una respuesta. La iglesia es la misma, porque estamos hablando de un sistema, de una manera de hacer, de una forma de construir, y esa manera entonces permite que uno cambie piezas y siga siendo la misma iglesia. Creo que, bueno, estoy aventurando una hipótesis, pero de alguna manera creo que es lo que pasa, y quierase o no, los carpinteros locales lo van a hacer igual, porque es preferible tener una iglesia en buen estado que una arruinada. Como se dan cuenta, este libro, sobre todo para ustedes, este mismo auditorium, ¿cuántos libros de arquitectura y trabajos se han presentado en este lugar? Bueno, muchísimos. Y creo que el valor que tiene en especial este libro, es que busca a sus lectores fuera de estas paredes, fuera del campus de la FAU. Y por eso, a lo que se refería Antonio al comienzo, como estos eslabones, ¿no? La idea de un eslabón. Bueno, para quienes somos parte del ecosistema del libro y la lectura, también hablamos de eslabones. Y un eslabón central es el editor. Porque el trabajo que han realizado estos autores, si no hay un editor, y ahí es donde celebro el hecho de que sea una editorial como Pehuen, es una de las editoriales chilenas más antiguas, reconocida justamente por su trabajo, compromiso con el patrimonio, no solo material, también inmaterial, de nuestro país. Su editora está acá, Rocío Barros, así que también le agradezco que haya venido, porque acá somos todos un eslabón con otro, y de esta manera, con una edición, un editor, es que el libro va a poder llegar a otros lectores. Por cierto que la tarea de ustedes es leerlo atentamente, es sensibilizarse y escuchar así con oído claro, crítico, como lo decía muy bien Max, lo que significa un ensayo, un manifiesto, un homenaje, contagiar a otros a su lectura,
o llevar parte de lo que dice y poder también vincularlo con lo que sucede en otros ámbitos. Pero básicamente, en lo que respecta al tema, que son estas iglesias que parecieran ser postales desde Santiago, que quedan allí como que parecieran que están súper bien, porque así las vemos, se ven muy lindas. Pero ustedes son los que verdaderamente saben, sobre todo Antonio y Constantino, el verdadero estado en el que están. De modo que esa denuncia y esa voz de alerta es a la que nosotros tenemos que acudir y que con un editor podemos acceder a esos otros públicos, podemos llegar a bibliotecas, a librerías y de esa manera que esto sea, bueno, un grito colectivo, ¿no? Y no de un grito en el desierto. Yo no sé cómo andamos de tiempo, porque no tengo, pero sí, no, estamos muy bien de clima, con lluvia. Esto es una bendición, así como diríamos, porque es bueno que haya lluvia. Son los cielos los que están bendiciendo este libro, así que yo me alegro. Además que, claro, ¿qué otra atmósfera? Los vientos y la lluvia, que una atmósfera es, como dices tú, chilota. ¿Cuánto tiempo nos queda? Mira, hasta las puertas suenan, todo. Sí, yo creo un Los poquito brujos más, también, yo no creo, hemos porque hablado sí. de los brujos y de todas esas cosas de allá. Sí, bueno, aprovechando lo que dice Vivian también, muy brevemente, porque hay muchas personas que colaboraron, pero creo que es importante hacer mención de, bueno, primero Vivian, que tuvo también mucho que ver en esta publicación, a Rocío Barros, que está ahí al final, también muchas gracias, de Pehuen, que también es una distinción para nosotros, obviamente Sonia Montesinos, que nos distinguió con su prólogo, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, las fotografías que ven, las fotos no tan bonitas son mías, y las fotos buenas son de Carlos Evia Riera, un arquitecto acá de la FAU y también un excelente fotógrafo, que también nos posibilitó hacer un libro que es, y está mal que lo diga yo, pero es que es un libro muy atractivo visualmente también. Y Camila Ríos, la diseñadora también de esta facultad, que hizo un trabajo estupendo y que la verdad nos llena de felicidad. Y bueno, y agradecer también a las autoridades, también especialmente al director de investigación, Cristian Gómez Moya, que no pudo estar acá con nosotros, pero igual le debemos también mucho, y muchas otras personas que se nos pueden quedar en el tintero. Yo quisiera decir algo, sí, para terminar por mi parte. Hacer un recuerdo, se ha destacado, y con toda razón, por cierto, a Hernán Montesinos, ¿verdad?, que fue el pionero de todo esto. Pero Hernán Montesinos llevó en su primera expedición a un grupo de estudiantes. Y su trabajo no habría alcanzado el brillo que alcanzó si no hubiese sido por esos estudiantes. Y yo quisiera aquí, la persona de Gianni Viggi, que es uno de esos estudiantes, recordar a todos ellos que partieron con Hernán Montesinos allá por el año 70. Poquito más. Poquito más. Bueno, y mencionar algunos que ya no están con nosotros, como Ignacio Modiano, Roberto López, Julián Figueroa. Sin duda se me olvidan más, ¿verdad? Cristóbal y otros, pero esos, Ferraro, Cristóbal Ferraro y algún otro más, Jorge Iglesias, por cierto, y, bueno, y Flavio Balacina. Y debe haber habido algunos otros, pero esos creo fueron los pioneros. Así que, ¿tú también estuviste, Quinter? Ah, ya. Se te olvidó, ya. Bueno. ¿También estuvo? No, pero esto exterior. Sí. Bueno, muchas gracias por eso, entonces, y agradecer a todos. Bueno, interesante, bueno, darse cuenta, ¿no?, que finalmente esto es un trabajo colectivo. Son algunos los que les corresponde, hacen el esfuerzo de hacer un libro, pero claramente están parte también de la vida de
de ustedes y de esta propia facultad que tiene este programa Chiloé, que la verdad es que lo encuentro, bueno, quienes no estudiamos arquitectura no tenemos por qué saber, pero claramente habla que esto se hace dentro de la Universidad de Chile, su vocación, aunque fue en tiempos bastante difíciles, como fue el año 76, estábamos ya en una dictadura, y se abre esta posibilidad de poder crear un programa que todavía sigue existiendo y que claramente necesita revitalizarse porque las iglesias lo están pidiendo. Sería bueno Antonio. recordar que hay un libro que está prácticamente ya a puertas de salir, que está haciendo Constantino y con Patricio Asáez y Luis Golzac, que se llama... No, vamos a dejarlo, no vamos a hacer un spoiler. No, tienes que decir el título, por Constantino, si somos poquitos. Travesía Insular, bitácora de 50 años del programa Chiloé. Bueno, eso implica, claro, lo importante es un aplauso, sí, pues claro. Lo importante a hacer notar es que próximo año cumple 50 años el programa Chiloé. Y la incorporación de Chiloé a Chile cumple en el mismo año 200 años. O sea, un cuarto de ese periodo lo cubre el programa Chiloé, no es menor, y es de esta facultad. Es un gran logro, toda esa transmisión del conocimiento y esa acumulación de conocimiento a lo largo de tantos años, con tantos académicos y estudiantes que contribuyeron a ese tremendo desafío, ¿no? Bueno, no nos queda más que agradecer a todas las personas que están acá. Para nosotros ha sido un momento de mucha felicidad, de emoción también. Y nos queda solamente pensar que el libro lo van a hojear en algún momento, lo pueden conocer, y con eso ya nos damos por satisfechos. Así que muchas gracias. No, yo creo que es muy poco eso. No, lo tienen que leer. Primero comprar, leer y contagiar a otros, porque la verdad, como decía Max, es un libro para todo público, que se cumple claramente el objetivo inicial. Es un libro que tiene mucha lírica, poesía, sí, con todas no seas pudoroso en ese sentido, Antonio. Bueno, lo lindo es que refleja un trabajo, por cierto, de dos autores, pero de una universidad, un trabajo colectivo que habla de un esfuerzo, de una mirada común. Y cuando lo colectivo está tan en duda, está tan manoseado, hoy día estos son los verdaderos ejemplos que nos hacen pensar para las nuevas generaciones de que sí hay un traspaso, que no hay que reinventarlo todo, sino que hay que tomar lo que viene, lo que se ha hecho, tener respeto por quienes nos antecedieron y han hecho una tarea, una andadura tan maravillosa. Muchas gracias, Constantino, muchas gracias, Antonio, por el trabajo, por su compromiso, por su fidelidad con ustedes y con Chiloé, ¿no? Bueno, y yo quiero aprovechar, en nombre de los dos, agradecer también a nuestros presentadores, a Vivian Lavín y Max Aguirre, y destacar porque los dos son conductores de excelentes programas que promueven la cultura, que es un gran desafío hoy en día, con programas muy exitosos como Vuelan las plumas y Pensar, Habitar. Mañana eso, muy importante, Pensar Habitar. Sí, son excelentes programas. 102.5. Y Vuelan las plumas los miércoles a las 5, pero también pueden ser en el podcast de Spotify o también en la página web. Así que tenemos para rato. Bueno, y como estamos hablando de Tierra de Brujos, yo los quiero invitar también para que este gran final sea con bebidas espirituosas. ¿Qué les parece? Así que quedan todos invitados para un generoso
cóctel que no sé, tú darás, Constantino. No Y sabemos, no pueden sabemos de los detalles. Pueden salir por acá, por esta puerta, a la izquierda está el hall central y ahí los espera, los invitamos cordialmente a un cóctel para terminar esta instancia. Así que no se van a ir con hambre a la gracias. casa. Vamos a comer rico. Muchas Gracias.